Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión, 20 de Aster, 76 de Claro, 293 de Win, cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través también de los sistemas de cables municipales de todo el país y para el resto del mundo en las distintas plataformas internacionales. Así es que gracias por permitirnos compartir con ustedes este ratito de la noche. Señor Benito Cruz, hoy es jueves con olor a viernes. Ay, sí. Hoy es jueves, definitivamente. Hoy también es el día 10 de octubre, es el Día Mundial sobre la Salud Mental. Esta fecha busca promover los derechos de las personas que atraviesan problemáticas de salud mental para mejorar su atención, cuidado y apoyo. Definitivamente la fila sería enorme porque cada quien tiene una gran cantidad de problemas mentales. Todos tenemos, aunque sea algo pequeño, de que en cuanto tiene que ver con lo emocional, lo sentimental. Así que por eso es este día, para recordar días como este, que son tan importantes y que entiendo que el Estado, Atahualpa, tiene que poner de su parte también para apoyar esto y aumentar el sistema de atención a la salud mental. Señores, un poquito de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de agua cascada, la calidad del agua embotellada. Miren, tengo varios temas a pesar de que hoy es jueves, pero este va a ser un temita suave con relación a la reforma constitucional que cursa en el Congreso de la República y que la Asamblea se reunirá nueva vez el próximo lunes para aprobar definitivamente la Constitución con una segunda lectura, o la reforma constitucional con una segunda lectura. Me llamó la atención un transitorio que sometió el senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao, el diputado Genao, no el senador Genao, sino el diputado Ramón Rogelio Genao, que prohíbe que la reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader necesite de un referéndum obligatorio para ser ratificada. Y usted dirá, ¿por qué me llamó la atención eso? Porque si el diputado de la provincia de La Vega, Rogelio Genao, somete ese transitorio y fue aprobado de manera abrumadora por 158 votos a favor, todos del Partido Revolucionario Moderno, y con la oposición de los votos de la oposición, o sea, no votaron, votaron en contra. La medida es inteligente, pero me hace pensar, ¿es constitucional la reforma constitucional? O sea, la nueva reforma. Pero claro. la nueva, ¿no? La que se está haciendo. La que se está haciendo, exacto. Miren, el artículo, esto me parece cuando Hugo Chávez salía a hacer su discurso en Venezuela, que andaba con una constitución venezolana de bolsillo. De bolsillo. Bueno, sí. pues yo ando con una constitución venezolana de bolsillo, me cabe aquí en el saco.
El artículo 272 de la Constitución del año 2010 dice, referendo aprobatorio, artículo 272. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, ojo, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral una vez votada y aprobada por la Asamblea Revisora Nacional. En el párrafo 1 de ese mismo artículo 272 dice, la Junta Central Electoral someterá a referendo las reformas dentro de los 60 días siguientes a su recepción. Párrafo 2. La aprobación de las reformas a la Constitución por vía de referendo requiere de más de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de estos exceda del 30% del total de ciudadanas y ciudadanos que integran el registro electoral, sumados los votantes que se expresen por sí o por no. Si el resultado del referendo fue afirmativo, la reforma será proclamada y publicada íntegramente con los textos reformados por la Asamblea Nacional. Cuando habla del 30% del total de ciudadanas y ciudadanos que integran el registro electoral, ese es el padrón electoral. Como ese artículo 272 especifica claramente sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, el procedimiento que se está planteando para el candado es justamente sobre un artículo que establece la forma de prohibir. La forma de normar la permanencia de una persona en la presidencia de la República. Pero también está el método de la modificación. Evidentemente con esta enmienda o esta propuesta que fue aprobada ya de un transitorio, se está reconociendo que la Constitución establece en ese artículo 72 la figura del referendo. Entonces, la pregunta de si es constitucional o no la reforma constitucional viene de que hasta dónde el Congreso se puede prevalecer de su falta para evitar que la reforma que se está haciendo vaya a un referendo aprobatorio, cuando la misma Constitución manda a la creación de la ley de referendo en el año 2010. Van 14 años y esa ley de referendo no se ha podido aprobar. Se sometió un proyecto que se conoció, creo, en primera lectura, se engavetó y no se volvió a tratar. Entonces, si la Constitución del 2010 habla de que debe hacerse esa ley de referendo y dice que cualquier modificación que tenga que ver con el método electoral, la reforma, los procedimientos de reforma de la Constitución debe ser sometido a un referéndum. La motivación del diputado Henao está sustentada en que como no tenemos la ley de referendo, entonces hay que ponerle el transitorio violentando un mandato constitucional de la propia Carta Magna del año 2010. ¿Usted me está entendiendo, Benito? Más o menos, más o menos. Entonces, esto no es deseo de JLP o de fuñir la paciencia, sino a mí me gustaría, como ciudadano de este país, escuchar la opinión del doctor Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, y otros juristas que son expertos en materia de constitucional, para
interpretar esto que dice el artículo 272 de la Constitución de la República. Porque si partimos de lo literalmente expresado aquí, entonces podríamos caer que hasta en una revisión constitucional, y habría que preguntar, bueno, no preguntar, el guardián de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Sí. Entonces el Tribunal Constitucional es que tendría que decidir si esto es válido o no. Digo, es una inquietud neófita, ¿verdad? Interpretando. Pero es interesante porque así interpretando porque aquí en el país tenemos un problema, y es que a veces por temor a llevar la contraria o temor a apoyar una disposición se le pegue el sello de oposición o de progobiernista. Aquí en el país es difícil usted mantener una posición objetiva que no lo etiqueten, porque el tigre ya recibió unos cuartos del gobierno para que defienda la reforma tributaria, o el tigre está en contra de la reforma tributaria porque es enemigo del gobierno. No hay el sentido de ver la objetividad como ciudadano de la República. Y en ese sentido sería interesante porque estamos hablando de un tema constitucional y estamos hablando de cómo se puede reformar la Constitución dentro de los métodos establecidos o con los métodos establecidos por esta Constitución del año 2010. Lo voy a dejar de tarea porque pretendo de aquí al lunes consultar con algunos tal vez José Darío Núñez, constitucionalistas, porque a veces se habla de que, bueno, es que es interpretativo. No, la Constitución no es interpretativa, la Constitución es mandatoria y punto. No es que el constituyente quiso decir tal cosa, no, es que la Constitución dice. Entonces, si yo no hice la ley, no me puedo prevalecer de esa falta que yo cometí o he cometido durante 14 años para decirle a la Constitución, yo te voy a liberar del proceso de referéndum porque yo no hice la ley. Eso no es el legal ni justo. Pero lo voy a dejar de ese tamaño. Bueno, señores, hay que hablar obligatoriamente del huracán Milton, que todavía está dejando sus huellas por las lluvias tan fuertes que han... bueno, pero hay que darle gracias a Dios por todo, definitivamente. Hay que ver las imágenes de lo que sucedió y solamente podemos hablar de la tormenta, las aguas. Hay un video que me enviaron que quedé impresionado de todo el crecimiento en cuanto a lo que creó la lluvia. Este video fue tomado desde una cámara de seguridad. Claro, está hecho adelantando las imágenes. Miren cómo se ven los árboles y todo esto. Después comienza la lluvia y cómo va aumentando la cantidad de agua hasta que llega el momento en que tapa totalmente los árboles. Impresionante lo que sucedió hasta ahora. Hasta el momento se habla de que hay 10 personas que han fallecido, que decidieron quedarse. Lamentablemente no escucharon la voz de alerta que estaba dando el gobierno desde inicios para que se evacuaran los lugares. Lamentablemente, sin embargo, esto les deja a uno un mensaje de que hay que recibir las alertas y estar. Mire, lo impresionante de lo que sucedió. Claro está, uno tiene que entender que Tampa está, que el mar está ahí mismo, en la orilla de Tampa, y esto fue lo que ocasionó que esto sucediera. ¿Pero eso es lluvia o una marejada? Porque entró el mar con la cantidad de lluvia que estaba... Eso es una marejada, eso no es lluvia, sí, entonces. Sí, sí. Bueno, no, pero creado por la lluvia también, porque usted sabe que se habló de que iba, no sé cuánta cantidad de lluvia iba a caer. Todavía está cayendo mucha lluvia en todo lo que tiene que ver con la Florida, lamentablemente, y dar gracias a Dios que no pasó lo que se había previsto. ¿Cómo que no pasó lo que se había previsto? ¿Tú querías que pasara más? No, pero los pronósticos hablaban de la advertencia, el temor que crearon con el pronóstico. Nosotros esperábamos que iba a suceder muchísimo más, que inclusive se hablaba de que iba a ser un huracán 5. En ese momento se habla de que el huracán bajó a 2.
Cuando etapa tocó 2. tierra era 3. Era 3, sí. Pero Después, ya cuando salió. yo no te digo una mala palabra aquí porque estamos en No, el aire, no, pero que no pasó lo que estábamos esperando. bueno, el pronóstico que había era de que si te quedas te mueres. Porque había que decirle a la gente que tenía que salir de ahí. Exacto. Y usted sabe la destrucción de Sí. cuántas viviendas hay destruidas ahí. No, y millones de personas sin Entonces, energía eléctrica. Eso sí es verdad. Pero Miren, sigue, termine. no, exacto, por eso digo que hay que dar gracias a Dios por todo. Estas son imágenes de casas, cómo quedaron los vehículos, todo eso. Miren, este es un bote que quedó encima de un techo. Y no pasó casi nada. Sí. Bueno, de lo que se esperaba. El techo de los Tampa Bay, del estadio, se fue y no pasó casi nada. Bueno, o sea, no fue sé si- categoría. no sé- Esa destrucción no fue categoría 5, fue 3, pero no pasó casi nada. Bueno, si hubiese sido categoría 5. Esas anegaciones que hay ahí no pasó casi nada. Si hubiese sido ¿Qué categoría cojones? 5, no estuviéramos hablando de la manera en que estamos hablando, de lo que hubiera sucedido. Pero no pasó casi nada. Eso no pasó, claro. No, pues, sí. Atención al amigo Mícalo Bermúdez y a alguna familia de los Pelleranos. Ay, Dios. Ay, Dios. Un familiar de él parece que anda sin cédula. Se le pidió la cédula. Se le perdió la cédula y la encontraron por ahí por Bávaro. Entonces, por si ellos saben de su paradero, que lo llamen. Sí, ahí está. Señores, para que ustedes vean hasta dónde está la suplantación aquí en el país. Aquí solo hay una familia Bermúdez y este Messier se llama Luis Andrés Pellerano Bermúdez. Oye, qué par de Quedó apellidos. apellido. Qué par de apellidos. Eso da cuarto por cualquier Se lado. puso ese tipo que reside en Guaymate y que nació, dice él, en el 99, ¿Y qué estudió? de nacionalidad de República Dominicana. Y tiene el apellido Luis Pellerano Bermúdez. Bueno, si es así. Señores, ustedes ven, uno se ríe. Sí. Uno se ríe con esto. Pero ¿cuántos casos no hay así? Por ahí debe aparecer uno que se llama Atahualpa Ramírez. Y Molún también se atreven a El poner. problema es que después le dicen, ¿cómo es que usted se llama? Y ahí se vuelve un lío. Atahualpa, parece Atahualpa. Yo imagino el lío. Señores, vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo segmento.